Bueno, señores, vamos a hablar ahora de un tema del que no se habla demasiado, que es la traducción. Porque uno lee los textos, ¿no? Los grandes textos de autores extranjeros y no piensa que hay alguien que tradujo ese texto. Normalmente no se piensa, pero es la manera en que tenemos acceso a la literatura universal, entre tantas otras cosas. Ensayo, textos científicos, lo que sea. Bueno, resulta que los traductores no tienen una ley específica para ellos. Se guían, por lo que tengo entendido, lo que regula es la Ley de Propiedad Intelectual, la 11723, que es de los años 30, pero no hay una ley específica que defienda al traductor. Entonces hay un nuevo proyecto que se presentó en el Congreso, liderado por un grupo de traductores, algunos de ellos están acá con nosotros. Esto fue apoyado por una cantidad enorme de escritores, ni me acuerdo, pero la lista es enorme: Beatriz Arlo, Horacio González, Martín Cohen, Ricardo Piglia, bueno, etcétera, etcétera. Creo que son 1.300, ¿no? Sí, sí. Algo por el estilo. 3 escritores. Se presentó un proyecto en el Congreso con firmas de todos los partidos, del Frente para la Victoria, del PRO, de la Unión Cívica Radical, bueno, de todos los partidos que se les ocurre, pero por el momento no salió. Y lo que más preocupa de esto es que si en septiembre no se trata, pierde estado parlamentario. Ya hice un resumen de la situación, ahora van a hablar los traductores. Pablo Ingvar está con nosotros, que además nos trajo preciosos libros. Tradujo a Virginia Woolf, a Scott Fitzgerald. Yo le decía, si yo fuera traductora, estos son los autores que me gustaría traducir. Pablo. Por un lado está este fenómeno de visibilizar un poco el trabajo, que es algo, como vos decís, que se da como por descontado. La gente habla, que yo no sé, de la prosa de Virginia Woolf, suponete. Sí. Pero la prosa de Virginia Woolf, si la traduzco yo es una, y si la traduce ella es otra. Sin duda que es otra. Hay buenas traducciones, pésimas traducciones. Pero incluso aunque fueran dos buenas traducciones, pueden ser distintas. Entonces, se recrea la obra. El papel del traductor, digamos, está ahí, que es lógico que es, digamos, el primero está el autor y está la obra. El traductor es una especie de autor subsidiario, ¿no? Pero tiene ese lugarcito que en general está bastante como poco visto, por decirlo suavemente. Eso, por un lado, es un fenómeno internacional, o sea, no es algo que está sucediendo en la Argentina. Se da un contexto doble, digamos. Por un lado, a nivel internacional se está visibilizando mucho más la tarea del traductor, y por otro lado, a nivel local se está también reconociendo a ciertos sectores postergados, digamos, en todo sentido, dentro del campo del arte también. Entonces, dentro de este contexto es que nosotros estamos intentando lograr que también en el caso de los traductores tengamos un poco de mejores posibilidades. El problema con la ley de propiedad intelectual, básicamente, es que permite que a un autor, y dentro de los autores están incluidos los traductores como autores de traducciones. La ley de propiedad intelectual los considera autores. Exactamente. O sea, esa jerarquía la tiene. Exactamente. Autores de traducciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces, autores de una obra. Absolutamente, es una obra. Sí, Exactamente. Exactamente. Es una obra distinta de la obra original. Exactamente. Que genera derechos de propiedad de autor particulares. Sí. El asunto es que la ley permite que un autor, y entre ellos los traductores, cedan sus derechos para siempre, para la eternidad, sin ningún otro pago que el que reciben en ese momento de firmar el contrato. Se les da un pago que además es muy bajo, y ya eso algo se puede reeditar por los siglos de los siglos y ustedes no vuelven a cobrar. Exactamente, reeditar, vender a otras casas de edición. A otros países. A otros países. De América Latina o de habla hispana. O en otros formatos. Entonces uno no ve, o sea, adaptaciones al teatro, a distintos formatos. Y ustedes no ven un peso más. No sabemos. Digamos, la idea básica es esta, ¿no? Es decir, no es que sea un negocio millonario y que a nosotros nos están estafando y todo esto. La idea es justamente que hay casos en que nuestro trabajo rinde más beneficios. Claro. Entonces queremos recibir un poquitito más en esos casos. Claro. Suponete que tradujiste a J.K. Rowling, Dan Brown. Claro, vamos a imaginarnos. Claro, hace una diferencia. Claro. Harry Potter, qué sé yo, el que tradujo Harry Potter cobró un dinero una vez y no ve un peso más. Claro. Y esta ley que ustedes proponen, tengo entendido que por 10 años.
se ceden los derechos. A los 10 años, otra vez, ¿no es cierto? Claro, vuelven al Vuelven a traductor y entonces el traductor puede volver a vender su traducción. digamos. Claro. Exacto, nosotros entendemos que la editorial hizo una inversión y que eso lo tienen que recuperar, entonces a nosotros nos interesa que la editorial le vaya bien, por supuesto. Sí. Pero una vez pasados esos 10 años, podemos volver a hablar. Si esa traducción se sigue vendiendo, que parte de esas ventas vuelva al traductor. Es bastante lógico lo que están pidiendo, debo decir. Sí, Y en perdóname general, una cosa, sí. es que los autores escritores, Sí. tenemos ese beneficio, es decir, jamás a un escritor se le pide que firme un Es más, contrato por el que perdóname, decide te para voy a siempre. decir una cosa. Te digo por los libros míos, los que yo he hecho, son 5 años nada más los derechos que uno cede. No 10, 5. En general los contratos son así. Exacto. Así que son generosos también en decir 10 ustedes. No, seguramente, o sea, el traductor es autor, pero o sea, nunca se le reconocieron en los hechos los derechos del traductor, digamos, Claro, del autor. Del autor, derechos de Claro, autor. claro. Además piden otras cosas, tengo entendido, ¿no es cierto? Jerarquizar la profesión. Sí. Hay varios puntos que Sí. yo leí en el proyecto de ley. Sí, bueno, que se nombre al traductor en la tapa, además que haya un subsidio a la traducción, un premio de traducción en la Argentina. Claro, claro. En las reseñas, En las que se reseñas. nombren en las Claro. reseñas que se hacen en las críticas Pero eso por ley literarias. es difícil que se establezca lo que un periodista va a Por decir ley en la es difícil, reseña. pero en la el medida objetivo. que lo vayamos hablando Claro, y es cuestión de jerarquizar y poner ese Exactamente. lugar ahí, ¿no? Sí, como mínimo que nombren al traductor, porque a veces ni siquiera lo nombran, este es Sí. parte del problema. Hay Después- libros clásicos que uno recuerda, traducidos por Cortázar, bueno, ahí sí ponen traducción de Julio Exacto, Cortázar, o de claro. Jorge Luis Borges, pero si no, Porque no se pone, no en tapa, es muy difícil. Sí. Sí, está empezando a haber. Hay algunos casos editoriales como- ya lo hacen. Sí, hay editoriales que lo hacen. Ahí, mira, en este está, por Acá la ejemplo. tenemos, sí, muy Pero bien. aparte de A ver qué eso, que editorial. igual no es regla, no es que se haga siempre, también hay No. editoriales que están ofreciendo contratos que cumplen con los requisitos de lo que pide la ley. O sea, hay algunas editoriales que están haciendo Sí, ya hay eso. editoriales Ajá. que apoyan el proyecto de ley. Sí, he leído. He leído que algunas editoriales... Sí. Hay editoriales que han surgido, acá hablamos mucho de esto, en los últimos años, a partir de la crisis de 2001, editoriales más chicas, Sí. que están cumpliendo un rol muy importante, pienso. Publican autores que por ahí las grandes editoriales, los grupos no publican. Y por ahí son estas mismas editoriales las Exactamente. que nos apoyan. Las que Exactamente. consideran al traductor en su rol, digamos, su de dimensión puente. real. Exactamente. Sí. Además vamos a decir que este es un momento muy bueno para la traducción, pues se está traduciendo mucho, ¿no es cierto? Sí, Sí. sobre todo estas editoriales más Sí, pequeñas, sí, a incluso- pesar de que los sí. costos son más altos para ellos, digamos, claro. son las que más traducen. Sí, incluso muchas veces el traductor cumple el rol de scout, es el que propone a la editorial un autor Claro. que de otro modo la editorial no conocería. Por ahí no se le ocurre o no lo Exacto, conoce. Exacto. Bueno, todo esto entonces vamos a decir que estamos tratando de acercar este problema y que lo conozca la mayor cantidad de gente posible, porque si no se va a volver a caer todo lo logrado, vuelve a foja cero en septiembre, si no se trata, ¿no? A fines de diciembre del Ministerio de Cultura nos dijeron que ellos iban a impulsar el proyecto para que se empezara a tratar en comisión. Ahora están empezando en este momento las nuevas sesiones, el nuevo periodo de sesiones, así que estamos ahí detrás de ese asunto. Recordando a ver que esto si- existe y está, y además Sí. han conseguido apoyo de todos los partidos políticos. Sí. Sí, sí, de todos los partidos políticos, y estas adhesiones que nombrabas recién, que son más de 1.300 ahora, incluyen autores, traductores, investigadores, intelectuales, profesionales de distintas áreas, Profesores de traducción. y asociaciones, instituciones académicas, docentes, por supuesto, de traducción sobre todo. Así que es muy amplio el apoyo. Organismos internacionales. Acabamos de recibir de la Confederación de Asociaciones Europeas de Traductores, de la Asociación de Autores Suizos. Estas, digo, las recibimos los últimos días. Sí, asociaciones de España, traductores de España también. La Federación Internacional de Traductores. Bueno, yo les deseo mucho éxito con esto, ojalá salga, porque es justo, porque se lo merecen, porque además para todos, ¿no es cierto? Los lectores también queremos tener acceso a los textos universales de una manera, qué sé yo. A veces cuando uno lee una traducción hecha en España, por ejemplo, nosotros no nos reconocemos en esa traducción. Exactamente, Nos gusta sí. leer libros traducidos acá.
Claro. La diferencia es muy grande. Si el traductor se lo valora más acá en el ámbito editorial argentino, va a haber más traducciones argentinas y de mejor calidad, digamos. Entonces, esto creemos que beneficia a la industria editorial. Hay excepciones, pero en general los contratos, los autores originarios de un texto cobran el 10% del precio de tapa. ¿Hay una cifra para el traductor medio establecida? Hay usos en los distintos países que tienden a ser entre el 1 y el 2%. Cuando son autores digamos, cuyos derechos están vigentes, y porcentajes más altos del doble o el triple cuando son autores que ya están en el dominio público, y a los que no hay que pagar porque derechos. ahí no tienen el gasto de porque no está el derecho 10%. No está el 10%. Y acá se hace más o menos así, el 2%. Y estamos pidiendo el 1%. O sea que es menos del 1%. El 1. Estamos pidiendo, actualmente es 0, salvo no esas existe el pocas derecho de autor editoriales. para el Pero no, traductor. para la primera sí. ¿Cómo se hace el cálculo? La primera vez, digo, les pagan. Sí, hay un monto fijo. ¿Y eso digamos. cuánto es? ¿El 1, el 2? No, eso no es por porcentaje, sino Ah, se es un paga, dinero que se les da y buenas exactamente. noches. Tiene que ver con la cantidad de palabras o la cantidad de páginas. Claro, pero no con la cantidad de ejemplares que el libro venda. No, eso no es. Justamente Entonces se cobra igual, porque como vos decías, por Harry Potter que por un texto que por ahí no se vende nada. Exacto. Claro. Sí, eso después abre un tema complejo. Por lo que estuve viendo, me parece que en Alemania están estudiando el asunto de, porque si no todo el mundo querría traducir Harry Potter, que es más fácil de traducir seguro, que otras mucho cosas, más fácil que Virginia Woolf. y paga mucho mejor. Sí. Entonces la idea es que por ahí en esos casos se haga como una especie de reparto, ¿no? Claro, un fondo es decir, de compensación. en esos casos que ese plus quede para repartirse un poco para otro tipo de formación o otro tipo de cosas. Bueno, ¿sí? hagamos una cosa. En septiembre es el mes clave ahora, ¿no es cierto? Vienen de nuevo ahí, seguimos, Dale. comentamos Dale. qué pasó. Dale. Seguimos el tema todos. Perfecto. Bueno. Muy bien. Gracias y Bueno, suerte. gracias. No, gracias gracias a a vos. vos. Gracias Me voy a al vos. corte, ya volvemos.